menciona lo siguiente, ¿no? Escriba la fórmula para calcular el término enésimo de una sucesión geométrica. Acá el estudiante podría haber colocado como respuesta, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El término enésimo, ¿cierto? Se calcula como el primer término, ¿sí? Así, ¿no? Primer término multiplicado por la razón geométrica en este caso, elevado a la n-1. Esa era la respuesta para ese ejercicio, ¿sí? Así de rápido. En la pregunta número 2, la que vamos a separar acá con una línea, para que se entienda que es otra pregunta. Vamos a trazar con una línea, ¿sí? En la pregunta que está acá, dice, calcula el término, el enésimo término, ¿sí? O el término enésimo, como quieras verlo, ¿no? Es lo mismo, término enésimo, enésimo término, de esta sucesión, ¿sí? Aparentemente al inicio no sabemos qué tipo de sucesión es, ¿ok? Para ello el estudiante tendrá que demostrar si se trata de una sucesión aritmética o de repente una geométrica, ¿cierto? Entonces por ahí algunos lo intentaron, ¿sí? Acá sería, pues me doy cuenta que va multiplicándose, ¿no? Por 5 por 5 por 5. Entonces estoy frente a una eh, geométrica, ¿verdad? Frente a una geométrica. Y si es una geométrica, aplicando la fórmula, calculo su enésimo término. La fórmula nada más, ¿no? El enésimo sería término enésimo, ¿cierto? El término enésimo lo calcularía de la siguiente manera. Primer término es 4. La razón ya lo calculamos, ¿no? Por 5, la razón es 5. La voy a poner de otro colorcito. Y como exponente iría n-1. Eso era toda la solución para esos dos ejercicios. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Continuamos. En la siguiente pregunta, ¿sí? En la siguiente pregunta, ¿qué nos pide? Dice, calcule el trigésimo término. Ah, trigésimo significa que vamos a calcular nuestro término del lugar 30. ¿Sí? Entonces, nuestro término del lugar 30 lo vamos a tener de la siguiente manera. Ahora tengo que fijarme qué tipo de sucesión es la que aparece acá, ¿cierto? Porque no puedo memorizarme, no puedo estar ahí al azar pensando de qué es, ¿no? Tengo que hacer una demostración, ¿no? Ni siquiera demostración, sino probar con los valores y darme cuenta qué está pasando, ¿no? Entonces yo me doy cuenta acá que acá es -4, -4, -4. Entonces es una progresión aritmética, ¿no? Una sucesión aritmética. Y para la sucesión aritmética, el término enésimo se calcula de la siguiente forma. Si es aritmética, es término 1 más la razón multiplicado por n-1. Eso es todo, ¿sí? Entonces, para el problema, nuestro término 1 sería 11, lo reemplazamos, más la razón, en este caso, como va, mira, fíjate, del 11 al 7 está disminuyendo 4 unidades, nuestra razón sería -4, y en lugar de n reemplazo, como me están pidiendo el término 30, coloco 30 menos 1, ¿sí? Y así estaría calculando yo mi término del lugar 30, ¿cierto? Y ahora tengo ya todo listo para poder reemplazar y trabajar. Acá me queda 11, más por menos acá me daría menos, ¿cierto? 4 multiplicado por 30 menos 1, que es 29. Realizo primero la multiplicación, que tengo acá 11 menos 116 en este caso, ¿sí? Y la respuesta sería -105. ¿Ya? Entonces, de esa forma se resolvía ese ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien, profesor. ¿Sí? Entonces, estamos ya listos. ¿Cómo calculábamos el séptimo término negativo de la siguiente sucesión? Entonces, para ello, el estudiante acá lo que tenía que hacer es lo siguiente. En primer lugar, hallar el término enésimo, ¿cierto? Y se puede hallar el término enésimo, sí. El término enésimo lo podemos hallar de la siguiente manera.
515 es el primer término, ¿no? ¿Cierto? Sabemos que el término enésimo se calcula con la fórmula que está acá. No podemos guiar de ella. Término 1, 515, más el valor de la razón. En este caso me doy cuenta que la razón es en... ¿Cuánto es la razón? Va disminuyendo, ¿no? 515, 511, ya, es 4, 4, 4. menos 4, ¿cierto? Por n menos 1. Ya está. Si deseabas, trabajaba de esta forma acá y ahora ahí lo dejabas. Y lo acomodas bonito nada más con el signo y tienes esto. Y esto sería el término enésimo. ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces el detalle está, ¿cómo interpreto el término negativo? Entonces, esto debería ser negativo, o sea, el término enésimo tiene que ser menor que cero, ¿sí? Ese es el análisis que yo hago, ¿no? De esta forma, ¿no? Calculo, este término tiene que ser menor que cero. Ahí está. Y eso lo resuelvo como una ecuación, 515, lo traslado a la derecha, 4 por n menos 1, ¿cierto? Lo paso a dividir el 515 entre 4, ¿sí? Y ahí tengo n menos 1, ¿no? ¿Cierto? Por acá de repente, inclusive se les mencionó que no es necesario dividirlo exactamente, ¿cierto? Porque 515 no sale exacto. Si tú lo divides, 515 entre 4, el resultado no es exacto, ¿sí? Sería 515 entre 4, es 128. Claro que no es exacto, sale 128, coma algo, vamos, un decimal, no sabemos cuánto es, ¿sí? Y eso sigue siendo menor que n menos 1, ¿cierto? Este es el análisis que se hace y ya está, ¿no? Entonces acá ese menos 1 pasa a sumar, sería 128, coma algo más 1, me daría 129, coma algo, ¿cierto? Que es un número entero. Ahí está, estamos sumando un número entero. ¿Con eso ya salió? Sí, con eso ya tenemos todo para responder, porque los valores de n que debo elegir yo para generar números negativos serían a partir de qué número. ¿Qué número es mayor que 129? ¿Qué número sería mayor que 129? Claro, entero, ¿no? Un número entero. Sería pues el 130, ¿sí o no? Coma, el 131, y así no voy generando mis números, ¿no? 132, el 133, ¿cierto? El 134, 135, y así, ¿no? O sea, los valores que me asignen, ¿no? 135, 136, 137. ¿Sí? ¿Qué término me pide? Me pide el séptimo, ¿no? Ya. Y así puedo continuar, ¿sí? Pero no voy a continuar haciendo todos los números, porque yo no necesito todos los números, ¿sí? Yo no necesito todos los números. Yo lo único que necesito son aquellos números que me van a generar, en este caso, el séptimo término. ¿Ok? Entonces, ¿qué número me genera el séptimo término? ¿Sí? A ver, si tú lo ves, por ejemplo, acá, ¿cierto? Ahí está. Vamos a poner acá. ¿Sí o no? Entonces, qué valor de n me genera el séptimo término negativo? Acá es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces, yo debo reemplazar el valor de ¿cuánto? De 136, ¿sí? ¿Y dónde lo reemplazo? Lo reemplazo en mi fórmula, ¿no? Acá. Y con eso ya calculé el término negativo que me dio. Entonces, el término negativo lo voy a calcular reemplazando 136, el séptimo término, Juan. Reemplazo 515 menos 4 por 136 menos 1. ¿Sí? Y ya tengo la respuesta, ¿no? Es una forma de resolverlo. El 136 menos 1 sería 135.
y ahí tienes una forma para resolver este, ¿no? ¿De valor cuánto me daría? 540, ¿sí? 540, ¿no? Resultado, menos 25. Quiere decir que mi séptimo término negativo está ahí calculado. Sí, era uno de los ejercicios un poquito más analíticos y se resolvía de esa forma, ¿no? ¿Ya? Ok, listo. Ahora, en la parte de la, sí, sigamos resolviendo. Voy a borrar acá todo lo que hemos hecho. Yo lo capturé, luego lo comparto, ¿ya? Lo comparto ahí en el grupo. ¿Ok? Luego acá vamos a resolver los siguientes más ejercicios que están por acá. Dice, el primero dice, determina la razón de una sucesión aritmética donde el término, claro, acá me habla de lugar o de posición, ¿no? Que es lo mismo. Sí, me menciona que determina la razón de una sucesión aritmética donde el término del lugar 15 es 88 y el término del lugar 105 es 58. Entonces, sí lo puedes plantear así, ¿no? El término, te está hablando de una aritmética, el término 75 es igual a 88. Y por otro lado tienes que el término, en este caso, 105, es en este caso, ¿cuánto? 588. ¿Sí? Ya. Si lo has planteado de esa forma, ya el problema ya te salió porque te piden la razón, ¿cierto? Piden la razón. Y yo les dije bien claro cómo hallamos la razón. Bueno, la razón la podemos encontrar restando, ¿no? 588 le restamos 88 y abajo lo dividimos 105 menos 75. Ya está. Y así se calculaba la razón para ese problema. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La respuesta, en este caso, nos quedaría 500 en la parte superior y acá nos queda 30, ¿no? ¿Sí? Simplificamos y ya tenemos el valor de la razón. Si tú eliminas los ceros, tendrías 50 sobre 3. Y esa era la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ujú. Ninguna. Ahí está. La razón sale, en este caso, 5 tercios. ¿Sí? Entonces, no es necesario, como te has visto, son detalles prácticos que nosotros hemos analizado, ¿no? Forma práctica cómo se calcula la razón, ¿ya? Ahora, por ahí alguien de repente lo restó diferente, lo restó así, ¿no? Al revés, le va a salir negativo, negativo, y los negativos también se van a eliminar, no hay ningún problema. Por ejemplo, si tú restas 75, tú dices, no, ah, profe, pero la razón, yo me equivoqué, le puse así. Le puse 88 menos 588 y abajo puse lo mismo. Puse 75 menos 105, ¿cierto? Este valor sigue siendo 500. Negativo, ¿no? ¿Y acá cuánto es? 30. Pero ¿qué pasa con los signos? Ah, se van a eliminar, ¿no? Y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Sí? ¿Me entendiste esta parte? ¿Sí, no? Ahí está. Entonces cualquiera, ¿no? El que lo hizo de forma restando así, no hay ningún problema. Pero si respeta el orden, ahí los signos los puede simplificar y le va a quedar la misma respuesta. ¿Ok? Listo. Acá en el ejercicio que aparece acá en la parte derecha, te piden, calcula el vigésimo término, vigésimo es 20, ya n vale 20, ¿cierto? Y te pregunta de la siguiente sucesión. Habrá que ver qué tipo de sucesión es.
Entonces me doy cuenta porque, por ejemplo, tengo 5 novenos, si lo multiplico por 3 me da 5 tercios. 5 tercios si lo multiplico por 3 me da 5 y 5 por 3 me da 15. Entonces estamos frente a una sucesión, en este caso, geométrica. ¿Sí? ¿Cómo calculamos entonces el término enésimo de una sucesión geométrica? Igual, ¿no? Sabemos que la fórmula es el término uno multiplicado por la razón elevado a la n menos uno. Eso es lo que conocemos. Por lo tanto, si me piden el término 20, porque dice el vigésimo, vigésimo es 20, el término 20 sería pues reemplazar, ¿no? Término uno 5 novenos, ¿cierto? La razón en este caso es, ¿cuánto? 3, ¿no? ¿Sí? Y en lugar de b, acá colocaríamos 20 menos uno, ¿sí? Entonces por acá me queda 5 novenos, ya, 5 novenos, y acá queda 3 elevado a la ¿cuánto? A la 19, ¿sí? Listo. Entonces, ¿así lo podrían haber dejado? Sí. O si no, por ejemplo, por ahí, creo que vi que algún estudiante por ahí hizo lo siguiente. Este 9 lo colocó como 3 al cuadrado, ¿cierto? Ese 9 lo colocó como 3 al cuadrado y arriba tiene 3 a la 19. Entonces aplicó ahí su álgebra básica, ¿no? Si las bases son iguales y se están dividiendo, 19 menos 2, 17, y dio como respuesta final este valor, ¿no? 5 por 3 y restó, ¿no? Los exponentes, ¿no? 19 menos 2, 17. ¿También es válida la respuesta? Sí, también es válida. Podría ser cualquiera de estas dos, ¿no? ¿Sí? Listo. Y la última pregunta, te pide calcular la suma de los 20 primeros términos de la sucesión. Ah, de los 50 primeros. Entonces acá lo que tienes que hacer es calcular el término 50 y nada más luego reemplazar, ¿no? Entonces, el término 50, ¿cómo lo calculamos? Tendríamos que calcular el término enésimo, que sí se puede calcular para este caso, no es difícil, ¿ok? Acá tenemos al término enésimo, vamos a colocarlo acá, ahí un poquito, voy a trazar acá una línea divisoria, ahí, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces calculamos el término 50, ¿no? Entonces el término 50, hallamos el término enésimo para esas, ¿no? Sería 1. La razón, si te fijas, es más 5 más 5 más 5 más 5 por n menos uno. Así se calcula. Entonces, el término, en este caso, el término es el término 50 que yo quiero calcular. Y acá sería 1 más 5 por 50 menos uno, ¿cierto? Y calculo ahí mi término 50. Entonces, mi término 50 sería 1 más 5 por 49. ¿Cuánto me daría ese resultado? Tendría que multiplicar ahí bonito, ¿no? Primero 5 por 49, ¿sí? Multiplico ahí 1 más 5 por 49, ¿ok? Y ahí me sale el resultado, ¿no? ¿Cuánto me daría? 40, ¿Cuánto es? Sale 245, ¿no? ¿Sí? Y calculo mi término 50 que sería 246, ¿no? Sí, mi término es 246. Es 246. Ya está. ¿Viste? Ya calculé mi término. Profesor, pero ¿por qué ha hecho eso? Resulta que si te piden la suma, ¿te acuerdas? Si nos piden la suma de los 50 primeros, se sumaba el primer término, ¿no? O sea, calculábamos el primer término, o sea, el término uno, el primer término, le sumamos el último término, que en este caso sería el 50, ¿no? Porque me están pidiendo la suma de los 50 primeros, entonces sería término uno
más el término 50, ¿cierto? Y lo multiplico por la cantidad de términos. Como son 50, lo voy a multiplicar por 50. Y abajo lo divido entre 2. Eso era todo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va ya la suma, pues, ¿no? Entonces, la suma sería, pues, ahí, ¿no? Hay que sumar ahí, ¿no? Término uno, ¿cuánto es? 1. El término 50, 246. Lo dividimos entre 2 y a ese resultado lo multiplicamos por 50. ¿Ya? Así era la forma de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí cuando nos quedaría 247 multiplicado por... Ah, pero 50 entre 2 es 25. ¿Sí? Y bastaría solo multiplicar 247 por 25. ¿Sí? Entonces, 247 por 25 nos genera 6175. Y es así como se hallaba la suma de los términos. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo en orden? Sí, profesor. Entonces, ahí está el solucionario, ¿sí? La solución del examen, ¿no? ¿Ok? Ya más o menos estás viendo cómo ha sido tu desempeño, ¿sí? Cómo ha sido su desempeño de ustedes, porque resulta pues que no era tan complicado, ¿no? Solo que por ahí había una pregunta, dos preguntas que estaban para analizar. Las otras dos preguntas eran netamente teóricas, ¿cierto? Dos o tres teóricas. Entonces, no había mucha... Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio, ya para terminar la solución. Acá está. ¿Qué dice ahí? Dice calcular el enésimo término, o sea, la fórmula nada más. ¿Sí? Entonces, ya pues, ¿no? Calculamos, ¿no? ¿Cómo se calcula el enésimo término? ¿Cómo es la fórmula? A ver, ayúdame. Término enésimo que era igual al primer término, ¿verdad? -2 menos Claro, entonces el primer término es 9 menos 9, 2 2, por n menos 1, ¿no? Eso 3. es todo, ¿ok? Ese era el cálculo de esa pregunta. Ah, si lo deseaba resolver, lo hago acá, pues bonito, ¿cierto? Y me queda acá 9 menos 2n más 2. Resolvemos y tenemos ahí el resultado, ¿no? 11, ¿no? 11 menos 12. Menos 12. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahí está la forma. ¿Cómo se calcula el término enésimo para ese problema? ¿Sí? Entonces, con eso damos por concluido hoy día la asesoría. ¿Sí? La finalidad ha sido resolver el examen, ya con la intención siempre que ustedes, en este caso, se orienten un poquito más, sepan cómo se resuelven los ejercicios, que no es siempre lo mismo, ¿cierto? No es siempre lo mismo cómo se resuelve. Todo tiene un porqué, existe una técnica, una forma, y la teoría siempre tiene que estar unida con la práctica. No podemos descuidar la teoría en ningún curso, en ninguno, ¿no? Ser teóricos y prácticos. A veces la teoría nos ayuda a hacer el problema más sencillo y a veces la teoría te complementa para que tú puedas tener un buen camino, elijas la ruta de la solución del ejercicio. ¿Ok? Muy buenas noches. Hasta pronto.